Hola a todos, hoy les tengo algo muy especial preparado. Vamos a practicar nuestro español escuchándolo y escribiéndolo. Así es, va a ser un ejercicio de dictado a nivel principiante, ¿ok? Entonces, si tú apenas acabas de empezar, este video es para ti. Te voy a contar una historia que pasó hace un mes y fue una aventura inolvidable que pasé con mis hijas. Como es un ejercicio de dictado, quiero que quites los subtítulos porque son los spoilers y no los necesitamos. Quiero mejor que te concentres a escuchar las palabras que yo voy a decir y tú estés listo para escribirlas. Tómate un café, agarra tu libreta favorita, tu pluma favorita y escribe los números del 1 al 30 a lo largo de la hoja. Ahí vas a escribir las palabras que escuches. ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades auditivas? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar a leer esta historia muy interesante y tú cuando escuches la palabra, escríbela, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Y recuerda, no hagas trampa. No se crean, yo sé que ustedes no hacen eso. Pero al final del video, cuando termine de decirte toda la historia, te voy a dar las respuestas pues para que las compares junto con mis palabras. Vamos a empezar. Y dice, hace aproximadamente un mes, Lily y Emma, mis hijas y yo, tuvimos un día encantador, explorando un jardín botánico cercano. Era un sábado por la mañana y con una canasta de picnic en la mano, nos fuimos a descubrir lo que este precioso jardín escondía. Al entrar al jardín, nos recibió una variedad de flores y el aroma tranquilizador de la naturaleza. Lily y Emma quedaron cautivadas de inmediato por los colores vibrantes y el suave zumbido de las abejas que hacían su trabajo. Nuestra primera parada fue un jardín de mariposas, donde nos encontramos rodeadas de alas que revoloteaban de todas las formas y tamaños. Mis hijas estaban encantadas mientras las mariposas aterrizaban en sus dedos, proporcionando un momento simple pero mágico en medio de la naturaleza. Luego nos topamos con un estanque, donde una familia de patos nadaban muy perezosamente en el agua. Lily y Emma trataron de comunicarse con los patos, pero sin suerte fueron ignoradas. Continuando nuestra exploración, nos encontramos con un laberinto hecho de arbustos muy altos. Mis hijas y yo navegamos por los giros y vueltas, encontrándonos ocasionalmente en callejones sin salida. El desafío nos brindó una mezcla de risas y trabajo en equipo, convirtiéndose en una de las partes más memorables de nuestro día. En un rincón tranquilo del jardín, descubrimos una piedra grande, donde cabíamos las tres. Se convirtió en nuestro lugar para contar historias, donde compartimos anécdotas y disfrutamos de un descanso en nuestra exploración. A medida que avanzaba el día, encontramos un rincón acogedor para nuestro picnic. Sentadas en una cobija, rodeadas de la naturaleza, compartimos sándwiches y una sandía cortada en cuadritos, absorbiendo el calor del sol y la tranquilidad. Conforme el sol comenzaba a ponerse, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín, decidimos que era hora de regresar a casa. Mis hijas, cansadas pero contentas, se quedaron dormidas en el asiento trasero del carro mientras nos alejábamos.
Mirando hacia atrás, ese día en el jardín botánico se destaca como una aventura simple pero extraordinaria. Fue un día de descubrimiento, risas y unión. Un día que nos recordó la alegría que se encuentra en los momentos ordinarios de la vida. Fue un día muy especial para mi familia. Ahora dime tú, ¿te gustaría visitar esos jardines botánicos o tú eres de las personas que te gustan los museos? Déjamelo saber en los comentarios. Aquí tienes las respuestas a todos esos números y palabras que tú escribiste. Vamos a compararlas. Voy a contártelas una por una. Número 1, un mes. Jardín botánico, precioso, flores, naturaleza, colores, jardín, tamaños, mariposas, mágico. Esta es la número 10. Espero va todo correcto. Número 11. Familia, el agua, suerte, exploración, altos, callejones, nuestro, tranquilo, contar, descanso, encontramos, cobija, tranquilidad, el sol, cansadas, carro, atrás, aventura, la alegría, la vida. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme una vez más a este. Espero les haya gustado mucho y si ha sido de utilidad, no se te olvide darle like, compartirlo y suscribirte. Hasta luego, nos vemos.